Buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar mostrando un agradecimiento especial a los medios de comunicación por su cobertura en esta comparecencia. Siempre les agradezco su profesionalidad y dedicación, que en estos momentos como este es cuando el trabajo que realizan requiere una importancia extraordinaria. Gracias a ustedes podemos informar con rigor a la ciudadanía de la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos, porque nos encontramos frente a un momento de extrema dureza y es imprescindible que seamos conscientes de la gravedad de las circunstancias por las que atravesamos. Como pueden comprobar, me acompañan en esta comparecencia de manera telemática las alcaldesas y los alcaldes de los 7 municipios de la isla. Hemos entendido de la gravedad de la situación, aconsejaba una comparecencia conjunta en la que actuaré como presidenta del Cabildo, pero también como portavoz de una preocupación compartida. Les agradezco a las alcaldesas y a los alcaldes su apoyo y su decidida voluntad de coordinación en el empeño de ganar eficacia ante la amenaza a la que nos enfrentamos. Miren, los datos con los que cerramos el día de ayer son ciertamente preocupantes. Lanzarote presenta una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 250 afectados por 100.000 habitantes, mientras la incidencia acumulada en los últimos 107 días es de 172 personas contagiadas por 100.000 habitantes. Son unos indicadores preocupantes y demasiado altos, que nos ha colocado como una de las islas más afectadas, tras el Hierro, que es la única que nos supera. Estas cifras nos acercan peligrosamente al pico experimentado durante el verano, pero con una diferencia crucial: la cantidad de personas mayores de 65 años que están siendo contagiadas. La incidencia acumulada de mayores de 65 años en los últimos 14 y 7 días es de 135 y 85 personas, lo que supone que en torno a la mitad de las personas contagiadas se encuentran en el tramo de edad más peligroso. Por eso las cifras que vamos alcanzando son mucho más preocupantes que las alcanzadas durante el verano. Quiero insistir, estamos teniendo un número importante de contagios que se agrava con la tasa de infecciones de personas mayores. Esta incidencia de mayores de 65 años nos preocupa especialmente, pues como se ha podido comprobar de manera dramática, son muchos más vulnerables a los efectos del COVID. Estas cifras preocupan mucho más si nos acercamos el foco en el ámbito municipal. Tías se sitúa en la posición más preocupante, con una incidencia acumulada de 466 afectados por cada 100.000 personas en los últimos 14 días, y de ellos el 67% se corresponde con mayores de 65 años. Lo repito, en Tías, de cada 3 personas contagiadas, 2 son mayores de 65 años. Arrecife presenta una incidencia acumulada de 257 personas por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De ellos, 165 están en el tramo de edad más peligroso, por encima de 65 años, lo que supondría un 64%. Al igual que en Tías, de cada 3 personas contagiadas en Arrecife, 2 tienen más de 65 años. San Bartolomé se sitúa en el tercer lugar en este preocupante ranking, con 244 afectados por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días, con 150 contagios en personas mayores de 65 años, lo que representa un 60% de contagio en el tramo de edad más vulnerable. Teguise presenta una tasa de 170 personas afectadas por cada 100.000 habitantes y afortunadamente no han aparecido hasta el momento contagios de personas mayores. Yaiza, sin embargo, presenta una cifra menor
de contagios por cada 100.000 habitantes, 115 personas en los últimos 14 días, pero la tasa de personas mayores de 65 años afectadas es de 64, lo que supone un 55% de personas mayores afectadas. Por último, Tinajo y Aría se sitúan con 64 y 39 personas afectadas por cada 100.000 habitantes y afortunadamente no reportan de momento personas mayores afectadas. Son cifras preocupantes. Son preocupantes tanto el nivel de contagios alcanzado como la cantidad de personas mayores afectadas. Movernos en estas cifras supone además la necesidad de hacer un esfuerzo extraordinario por parte del personal sanitario. Así, en el día de ayer, la Agencia de Seguimientos de Contacto por Zonas Básicas de Salud recogía el siguiente desglose de personas contactadas. Valterra, 127 personas. Titerroy, 125 personas. Tías, 131 personas. San Bartolomé, 66 personas. Mala, 6 personas. Playa Blanca, 38 personas. Teguise, 42 personas. El esfuerzo que han tenido que realizar médicos de familia y pediatras tan solo en el día de ayer, lunes, supone el seguimiento de 535 personas que han tenido contacto estrecho con un positivo. Esta cifra de 535 personas que hubo que contactar a lo largo del día de ayer asciende a casi 700 nuevos contactos en el día de hoy. Debemos ser conscientes del extraordinario esfuerzo que supone localizar y atender a lo más de 10 contactos que surgen por cada contagio detectado. Este esfuerzo se ve incrementado por la necesidad de atender a un total de más de 460 pacientes sometidos a seguimiento domiciliario, por lo que una vez más quiero expresar en mi nombre, en el nombre de todos los alcaldes y alcaldesas de manera pública, nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo el personal sanitario. En cuanto al Hospital General, a día de hoy permanecen ingresadas 17 personas. De ellas están siendo atendidas en la UCI 3, mientras que el resto, 14, se encuentran ingresadas en la planta. Teniendo en cuenta que se dispone de un total de 10 camas en la UCI y 30 camas en la planta COVID, el porcentaje de ocupación en la UCI es del 30% y del 46,7% en planta. En estos momentos se están habilitando una segunda planta COVID que dispondría de 47 camas más adicionales en previsión de que pudieran ser necesarias. Como señalaba desde el principio de mi intervención, se trata de una situación muy preocupante. Todavía, desgraciadamente, no hemos alcanzado el pico. Los contagios que estamos detectando en estos momentos se corresponden fundamentalmente con los primeros días de las fiestas navideñas. Y a lo largo de los próximos días, esta cifra, hagamos lo que hagamos, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo porque son muchas las personas que a día de hoy ni siquiera han experimentado los primeros síntomas, por más que hayan sido contagiados hace varios días. Quiero insistir en este mensaje, hagamos lo que hagamos, tenemos que saber que a lo largo de los próximos días las cifras de personas afectadas continuará subiendo. Sin embargo, es mucho lo que podemos hacer para que apenas en unos pocos días la situación comience a controlarse y a aplanarse e invertirse la curva de contagio. Lo principal, lo más importante, lo que no podemos dejar de hacer es tomar conciencia de que estamos viviendo una pandemia. Estamos viviendo una pandemia y me cuesta no volver a repetirlo 1000 veces, algo evidente. Estamos sufriendo una pandemia, pero la estamos pasando y en ocasiones con una falsa percepción de seguridad, sin ser plenamente conscientes
de lo que significa una pandemia. Cada vez que interactuamos con alguien tenemos la posibilidad de sufrir un contagio. Es así de claro. Cualquiera de las personas de nuestro núcleo familiar puede haber mantenido contacto con alguien contagiado e introducir el virus en nuestra casa. Cualquiera de las personas que componen nuestro círculo más estrecho de amistades puede contagiarse y contagiarnos. Yo, cualquiera de ustedes, puede contagiarse en un rato de charla en una terraza y llegar a casa y contagiar a la familia. Esto no es algo que le pasa a los demás, nos puede pasar a cualquiera. Pero seguimos comportándonos como si fuéramos invulnerables, como si la suerte siempre nos fuera a acompañar. Y nos molestamos por las restricciones y no entendemos que no es el momento de no llenar los campos deportivos ni de normalizar la cultura. Tenemos que entender que estamos sufriendo una pandemia y la vamos a seguir sufriendo algunos meses más, por más que hayamos comenzado con el proceso de vacunación. Tenemos que ser conscientes de que estamos atravesando el peor momento, el más peligroso. Nos puede el cansancio de esta situación para la que nadie estaba preparado. Nos puede la sensación de falsa seguridad tras meses en los que los contagios los sufrían otros. Nos puede el pensar que como la vacuna ya está aquí, el problema ya se ha acabado, y no es así. El riesgo además aumenta de manera exponencial tras la llegada del invierno. Son más las horas en las que estamos en lugares cerrados y menos ventilados, lo que incrementa el riesgo de contagio. Créanme, ahora más que nunca es necesario que extrememos las medidas de precaución. Por eso, en la mesa insular de coordinación con las alcaldesas y con los alcaldes, hemos decidido las siguientes medidas. Suspender todas las actividades de ocio, culturales, deportivas y de mayores organizadas tanto por el Cabildo Insular de Lanzarote como por los 7 ayuntamientos de la isla. Igualmente, se cerrarán todos los centros socioculturales, los parques infantiles y se limitará el aforo en los cementerios. El cierre temporal de las instalaciones de concurrencia pública del Cabildo de Lanzarote que detallo a continuación. Biblioteca Insular, Casa Amarilla, Ciudad Deportiva Lanzarote, Casa Los Arroyos. Con respecto a la unidad de atención a la drogodependencia, se evitará la aglomeración de usuarios autorizando la modificación de las pautas para la distribución de la metadona. En cuanto a la unidad residencial de atención a la drogodependencia de Sonsama, se acuerda limitar a 2 personas las visitas de los usuarios que deberán realizarse en espacios abiertos del recinto. Se suspenden todas las visitas a los centros sociosanitarios de mayores. En la unidad de rehabilitación psicosocial Dr. Julio Santiago, las visitas quedarán fijadas a criterio de la dirección del centro. Por último, se limitarán las visitas a los menores acogidos en la red de centros de acogimiento residencial para menores en situaciones de desamparo, pero solo podrán ser visitados por un máximo de 2 personas y en espacios abiertos del centro respectivo. Además, desde el día de ayer y durante el fin de semana también he comenzado los contactos con el consejero de Sanidad y con el presidente del Gobierno de Canarias para valorar la oportunidad de incrementar el nivel de alerta y aplicar nuevas restricciones que nos ayuden a controlar la situación. La Administración continuará tomando medidas, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo y cada uno de los ayuntamientos. Pero estas medidas serán insuficientes si falta lo más importante, el compromiso personal de cuidarse y de cuidar a los demás. Finalizo agradeciendo nuevamente a los medios de comunicación su colaboración para difundir el contenido de esta comparecencia y me permito
pedirles un nuevo esfuerzo para trasladarle a la población insular la necesidad imperiosa de no bajar la guardia. Gracias y quedamos a su disposición para lo que consideren adecuado preguntar a través del teléfono que hemos habilitado para ello. Buenas tardes. A continuación procederemos a formular las preguntas recibidas al WhatsApp del Gabinete de Prensa. Les recordamos que este formato hace imposible que se establezca un diálogo y se atenderán las preguntas por estricto orden de recepción. Para facilitar la labor y poder atender al máximo número de medios posible, se formularán 2 preguntas por medio de comunicación. Carlos García, de SER Lanzarote, formula la siguiente pregunta. ¿Hay alguna previsión aproximada de hasta qué cifra de contagios podemos llegar o hasta cuándo podríamos seguir subiendo? Bien, gracias a la SER. Bien, no podemos hacer una estimación o una previsión. La información que manejamos, que manejan las alcaldesas, los alcaldes y que en colaboración con la gerencia del hospital, la dirección del área de salud, también salud pública y el propio consejero, las previsiones es que durante los próximos días y semanas vaya a haber un incremento significativo de los casos, como hemos visto en el día de hoy, que hemos acumulado 83 nuevos casos. Segunda pregunta de Carlos García. ¿Se plantea el cierre de centros comerciales? Y en el caso de que no, ¿por qué? Bien, no tiene competencia ni el Cabildo ni los ayuntamientos, es una competencia regional. Sí les puedo decir que todas las restricciones que se están tomando a lo largo de estos últimos días, pues probablemente será el Ejecutivo en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el jueves, quien tomará las decisiones en esta o en otras direcciones. Pero insisto, el Cabildo no tiene competencia en esa materia. Gonzalo Mejía, de noticiasdelanzarote.com, formula la siguiente pregunta. ¿Tienen previsto algún tipo de ayuda para los autónomos de la isla, tal y como ha sucedido en el resto de Islas Canarias? Se ha convocado la comisión donde la consejera de Hacienda y también la consejera de Comercio se ha reunido con todos los portavoces, se ha elaborado unas bases que próximamente daremos a conocer en la aprobación del presupuesto que esperamos y deseamos podamos aprobarlo este mes. Segunda pregunta de Gonzalo Mejías. ¿Tienen previsto potenciar todo lo que sea posible el teletrabajo entre los trabajadores del Cabildo de Lanzarote? Es una medida adoptada en la mesa insular desde que se declaró el estado de alarma y tanto los alcaldes, alcaldesas como el Cabildo de Lanzarote ha adoptado esa decisión y sigue vigente. Jaime Puig, de Biosfera Media, pregunta lo siguiente. ¿Cómo afectan las nuevas medidas al transporte público? El transporte público, como saben, en el decreto se establece el 50% de aforo y previsiblemente en la medida en que vayamos valorando cuáles son los indicadores de contagio y también de presión hospitalaria, pues se tomarán otro tipo de decisiones. Pero por el momento es el que está en vigor, el decreto que, como saben, entró el domingo pasado. Sara Duarte, de Televisión Canaria, formula la siguiente pregunta. Quieren saber qué se ha dicho desde el Gobierno de Canarias sobre estas nuevas medidas y sobre que Lanzarote pase a nivel 3. Lanzarote no ha pasado a nivel 3. Sí que tenemos indicadores que técnicamente invitan a pensar que en los próximos días pudiéramos estar en esa situación y todas las medidas que adopta la mesa insular siempre son trasladadas al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias y que hace extensivo a todo el Ejecutivo y, por supuesto, al presidente. Hasta mañana. Manuel García Denis, de el periódico de Lanzarote.com, comenta o pregunta, mejor dicho, ¿con qué recursos cuentan para hacer cumplir estas medidas? Bueno, pues con todos los recursos públicos. Los alcaldes, las alcaldesas, el propio Cabildo, la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la propia dirección del área de salud, la gerencia. Nosotros tenemos creada un protocolo a través de la Mesa de Seguridad y Emergencia, donde participan todos los agentes implicados, también los jefes de las distintas jefaturas de policía local de todos los ayuntamientos, y todos los recursos que tenemos a nuestro alcance
lo hemos puesto a disposición y volveremos a hacerlo. El objetivo es ser eficaces, eficientes, controlar. Hemos sido capaces de hacerlo y estoy convencida de que seremos capaces de volver a afrontar esta situación y con éxito volver a doblegar la curva. Tomás Galván, de la Radio Autonómica, pregunta qué le ha trasladado o qué le ha sugerido el consejero de Sanidad sobre la petición de aumentar estas restricciones en Lanzarote y si podría subir de nivel. Bien, en cuanto al pase de nivel, es una cuestión puramente técnica, que tendremos la información, y así me la trasladó el consejero de Sanidad el próximo jueves, porque tendremos la incidencia acumulada de los últimos 14 días y por tanto ya compartirán la decisión pues con la mesa insular, como ha sido siempre. Máxima coordinación, y las decisiones que ha venido adoptando la isla de Lanzarote de forma coordinada durante todo este tiempo, desde la declaración del estado de alarma, desde que sufrimos la primera ola, también la segunda, ha sido siempre compartida y dándole información. Son competencias obviamente municipales y también insulares, pero siempre hemos trasladado cada una de nuestras medidas al Ejecutivo regional. Y también decirle que la coordinación ha sido tan estrecha, tan coordinada y ha dado tan buenos resultados, que ha sido también elogiada por parte de otras islas y por el propio Ejecutivo. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas por parte de los compañeros de medios de comunicación. Por nuestra parte, por el Gabinete de Prensa, agradecerles la atención, tanto el seguimiento que hemos tenido en las redes sociales del Cabildo de Lanzarote, como también agradecer a las televisiones locales que hayan retransmitido esta rueda de prensa en directo. Muchas gracias. Y sobre todo también pues a los alcaldes por estar acompañando en esta rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcalde.